Aquí ya desarrollé la expresión matemática para los 5 coeficientes. Entonces desarrollo la suma desde J0 hasta J5. Y tengo componente positivo y ese mismo J1 multiplica el componente negativo. Entonces ahí, por ejemplo, los coeficientes de Bessel van cambiando. Por ejemplo, J1 puedes utilizar el mismo coeficiente, pero la parte negativa, su amplitud también es negativa. Si es impar, si es par, ¿te fijas? Aquí su amplitud también es positiva, ¿no? Entonces, impar, negativo, par, positivo para los componentes que tienen la resta en frecuencia. Entonces, si ustedes se fijan, se va alternando el signo, menos, más, ¿no? Y esto se sale del desarrollo de la suma, que es la ecuación que vimos anteriormente. Voy a poner los coeficientes que nos muestra la tabla y nos queda de esta manera. Aquí, por ejemplo, J0 multiplica a una onda que está justo en la frecuencia de la portadora. Todos estos coeficientes, si ustedes se fijan, están aparte multiplicados por la amplitud de la portadora. En la simulación la amplitud le puse de 1, pero si tuvieras otra amplitud de tu portadora tendrías que ponerlo ahí y esa amplitud multiplicaría a todos los coeficientes de la tabla de Bessel. Eso es importante. El índice de modulación de 2.4 lo van a encontrar en muchos libros porque es interesante. Es un caso particular en donde el coeficiente J0 vale 0. Y entonces este término desaparece. Dirán, ¿cómo? Pues es el término de la portadora. Pues no está. Desaparece, está multiplicado por 0 y únicamente te quedas con estas bandas laterales. Entonces yo aquí ya sustituí los valores. .52, .43, .2, .06, .02. Y cada uno de estos coeficientes multiplica primero el coseno de omega c, que es 8, más omega m, que es 1, es el coseno de 9 por el tiempo. Menos el coseno de omega c, que es 8, menos omega m, que es 1, nos da 7 veces todo eso por el tiempo. El coseno de 7t, el coseno de 9t. El segundo tengo que sumar omega c más 2 veces omega m. Entonces me queda el coseno de 10 y del otro lado el coseno de 6. Y así se va. Entonces mientras el primer coseno va creciendo, el segundo va disminuyendo y sus amplitudes se van alternando entre negativas y positivas. Pero entonces quiere decir que la frecuencia más grande que voy a obtener es 13 radianes sobre segundo y 3. El término que está más cerca de los 0 Hz y el término que está más alejado de los 0 Hz van a tener la misma amplitud, una positiva y otra negativa. Desde luego en el espectro de magnitud que vamos a ver enseguida, pues como es espectro de magnitud, las dos magnitudes se expresan como valores absolutos. Entonces aquí está el espectro. Entonces la primera señal que ustedes van a ver en la salida de su simulación es una modulación en fase. La modulación en fase tiene un índice de modulación también de 2.4, entonces su espectro está acá. En el que nos vamos a concentrar es en la modulación en frecuencia. La modulación en frecuencia ustedes la pueden ver, los datos que le pusimos a la simulación, y espero que alcancen a ver cómo va cambiando la frecuencia de la portadora, ¿no? Hay unos ciclos que están más próximos y otros más alejados. Y el espectro de magnitud lo pueden ver del lado derecho. Se observa precisamente un componente en 3 Hz, otro en 13, uno en 4, otro en 12, en 5, en 6 y en 7, en 9, en 10, en 11 y 12. Entonces el ancho de banda sería la frecuencia más alta, que en este caso en 14 se alcanza a ver ahí una cositita, pero estamos considerando nada más 5 coeficientes. Ustedes se fijan, J0, que está en 8 Hz, que es la frecuencia de la portadora, no existe porque su amplitud es 0. Tenemos J1 en 9 Hz, J2 en 10, J3 en 11, J4 en 12 Hz y J5 en 13 Hz. Entonces aquí ya el ancho de banda es esto. Ahí nada más en esta voy a corregir la presentación, pero le falta el término de 2pi, porque acuérdense que el modelo matemático va escrito
en radianes sobre segundo. Entonces esto lo voy a corregir en la presentación para que ya no esté este error, porque acuérdense, siempre el modelo matemático tiene que ir en radianes sobre segundo. Aquí sería 9 por 2pi, sería la forma correcta. Entonces aquí ya esto ya está en hertz, y hay varias maneras de medir el ancho de banda de una señal de FM. La primera parte es una aproximación muy general que dice que el ancho de banda es 2 veces la desviación de frecuencia. Desde luego esto es válido si tu índice de modulación es muy alto. Entonces esto tiene, digamos, la ventaja que únicamente necesitas conocer la desviación de frecuencia y el índice de modulación. ¿Por qué? Aquí en la expresión matemática no te piden el índice de modulación, pero como dice que tiene que ser muy alto, pues sí debes de saber cuál es el índice de modulación para que tú puedas determinar o discriminar si es muy alto o no. Aquí recuerden nada más que estamos hablando de una señal de FM de banda ancha. En otra parte de esta misma presentación hablamos, me parece que es en la parte 2, hablamos de señales de banda angosta. Entonces las señales de banda angosta, lo que decimos es que su índice de modulación de frecuencia es muy pequeño. De hecho dijimos que pues menor que 1, y entonces el ancho de banda de esas señales es 2 veces la frecuencia del mensaje, la frecuencia máxima del mensaje que quieras transmitir, que incluso comentamos que es igual al ancho de banda de una señal de AM. Entonces, ojo, esto que estamos platicando es para índices de modulación pues más grandes. Si es muy pequeño, reitero, se considera una señal de banda angosta, FM de banda angosta. Otra definición, aquí la puse como B, para determinar el ancho de banda de esta señal que quieras transmitir de FM, necesitas el índice de modulación y la frecuencia máxima del mensaje. Por ejemplo, si vas a transmitir voz y ya la pasaste por un filtro y dijimos que máximo vas a dejar pasar 4 kHz, esa sería la frecuencia máxima del mensaje. Desde luego que tu mensaje tiene muchísimas más componentes, pero para hacer una estimación del ancho de banda que vas a utilizar, únicamente vamos a tomar esa frecuencia máxima. Si la máxima pasa, las demás van a pasar. Aquí necesitamos también el índice de modulación. ¿Por qué? Porque esta definición nos dice que dependiendo qué índice de modulación quieras, vas a contar los coeficientes significativos de la tablita de Bessel. Ese valor va a ser n, lo vas a multiplicar por tu frecuencia máxima y lo vas a multiplicar por 2. Entonces, esta sí necesitas índice de modulación y frecuencia máxima del mensaje. Hay otra que se llama regla de Carlson, que necesitas conocer tanto la desviación en frecuencia como la frecuencia máxima del mensaje. Por ejemplo, en el caso de voz, tu frecuencia máxima del mensaje sería 4 kHz, por ejemplo, si utilizaste un filtro. La desviación en frecuencia, pues ya depende de qué parámetro estés usando. Lo multiplicas, bueno, sumas primero estos dos valores, lo multiplicas por 2 y con eso tienes tu ancho de banda. Tanto el A, el B y el C, que son aproximaciones para determinar el ancho de banda de una señal de FM de banda ancha, puedes expresarlos en radianes sobre segundo o en hertz. Entonces vamos a aplicar estos conceptos a el ejemplo que hicimos. Por ejemplo, en el A dice, es 2 veces la desviación en frecuencia. Si ustedes revisan el ejemplo de FM, la desviación en frecuencia nos da de 2.4 Hz. Si yo aplico este concepto, el ancho de banda es de 4.8 Hz. Si aplico el concepto B, que implica las funciones de Bessel y la frecuencia máxima del mensaje, pues nosotros tenemos 5 componentes de Bessel significativos y una frecuencia máxima de 1 Hz. La expresión nos dice que multiplique el número de coeficientes significativos por la frecuencia máxima por 2, y eso me da 10 Hz. Y el último era la regla de Carlson, que nos dice, bueno, necesito la desviación en frecuencia, la frecuencia máxima de tu mensaje. La desviación en frecuencia del inciso A ya lo teníamos, que es 2.4 Hz. Acuérdense que aquí está como omega y omega, pero realmente yo estoy haciendo mis cálculos en Hz, ¿no? Entonces, esto recuerden también puede ser en Hz. Entonces, la desviación en frecuencia son 2.4 Hz. La frecuencia máxima es 1 Hz y esto lo sumo y después lo multiplico por 2. Entonces me da 6.8 Hz. Ojo con la coincidencia de las dimensiones. Si lo estás haciendo en Hz, todo está en Hz. Si lo estás haciendo en radianes sobre segundo, todo está en radianes sobre segundo. Entonces tenemos hasta 3 anchos de banda, ¿no? La primera, desde luego, nos dijo
al principio, que es para índices de modulación muy grandes, y nosotros no cumplimos eso. 2.4 no es un índice de modulación muy grande. Entonces este ancho de banda es el que menos se aproxima a lo que nos da la simulación. Y la regla de Carlson pues tampoco se aproxima. ¿Cuál es la mejor aproximación del ancho de banda para este ejemplo? Entonces nos regresamos. El ancho de banda es, acuérdense, la frecuencia más alta, que es 13, menos la frecuencia más baja, que es 3, nos da 10 Hz. Entonces, como puedes ver, dependiendo del problema que estés analizando, alguna de estas definiciones será la más aproximada.